Ya, perfecto, chiquillos. Entonces partimos el día de hoy en esta clase. Déjenme avanzar aquí. Ya sería nuestra clase 28, chiquillos. Ha avanzado el tiempo, se ha pasado súper rápido. Como decía el profesor Sebastián, ya no nos queda, pero nada para ir terminando, ¿ya? Recordarles entonces que tenemos primera nota, los mapas, ¿ciertos?, de la ubicación de las salitreras. Segunda nota, la guía de trabajo que se envió. Tercera nota es un trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Cuarta nota y última sería la coeficiente 2, que íbamos a hacer un trabajo, ya que lo vamos a ir comentando a medida que van pasando los días. Esas serían todas las notas y con eso ya estaríamos cerrando lo que es el tercer trimestre. Miren, vamos a empezar con la clase y cuando finalicemos la clase vamos a dar opción para las preguntas, ¿ya? Porque Constanza estaba levantando la manito ahí. Constanza. ¿Qué guía del trabajo enviaron? Enviamos... Sí, enviamos una guía de trabajo la semana pasada, de hecho la envié 2 veces, también volví a enviar el PPT 2 veces, lo mandé en PDF, lo mandé en formato PPT también, que es una guía de trabajo sobre la vida de las salitreras, para que lo vaya buscando. Yo de todas formas se los voy a volver a enviar hoy día a través del WhatsApp para que ustedes Muchas puedan gracias. trabajar, ¿ya? Porque a veces se nos pierden los WhatsApp, como llega tanta información, se va perdiendo. Así que ahí lo vamos a volver a enviar, no se preocupe. Este PPT también lo vamos a enviar al finalizar, ¿ya? Para que estén ahí atentos. Entonces, vamos avanzando. Déjenme correr por aquí. Y vamos a recordar qué fue lo que vimos la última clase. Recuerden que la semana pasada tuvimos un cambio de actividades, ¿cierto? Estuvimos haciendo algunos ejercicios ahí con Zumba, pero la clase anterior a esa estuvimos viendo algo sobre las salitreras. ¿Se acuerdan más o menos ustedes qué fue lo que vimos esa clase? ¿Quién se acuerda más o menos? Profe, yo no estuve, pero yo leí todo lo que usted envió en los PPT y salía más o menos como las condiciones de vida que tenían los obreros que trabajaban en las salitreras, sus casas que eran insalubres, los campamentos horribles, a diferencia de cómo vivían los dueños, que ellos tenían hasta canchas de tenis, piscina, tenían pero todo tremendamente y ellos los obreros tenían sus casas, tenían pisos de tierra. Exactamente, Jacqueline, estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo era la vida dentro de estas oficinas salitreras, en plena pampa salitrera, ¿cierto? Conocimos el trabajo de los hombres, el trabajo de las mujeres, cómo vivían estos obreros y sus familias, cómo eran las casas, ¿cierto? Que ellas trabajaban en, ¿cómo se llama esto? Entregando fichas o yendo a buscar las fichas, eso, y lo otro era que en el tema de lo que era la comida, las bebidas, todo En el eso. casino, ¿cierto? Y que ellos vivían como en 2 habitaciones, tenían una cosa así para toda la familia. Eso es lo que... Exactamente. Muy bien, Perla, exactamente. Estuvimos viendo también, ¿cierto? Como dice Perla, el trabajo que tenían las mujeres, ¿cierto? Y también el trabajo de los hombres, cómo vivían, como decía Jacqueline, hay estos pisos de tierra, estas precarias condiciones de vida que tenían, estas casas que eran de latón, ¿cierto? Imagínense bajo ese calor que existía en La Pampa, cómo vivían las precarias condiciones que vivían los trabajadores. Todo eso estuvimos viendo y finalizamos, ¿cierto?, con una galería fotográfica con imágenes, ¿cierto?, de cómo era la vida de las salitreras y también cómo estaba hoy en día estas salitreras ya abandonadas, que por supuesto son monumentos nacionales, ¿ya? Eso más o menos fue lo que estuvimos viendo en la última clase, que fue la semana antepasada, ¿ya? Y dígame, Gloria. También tenían un negocio que era la pulpería, que también ahí para abastecerse, ahí encontraban de todo. Muy bien, la pulpería, exactamente. ¿Y ellos podían comprar con dinero en la pulpería o no? No, pues eran con las fichas, profe, pero Con las ¿sabe cuál es lo fichas. injusto de esto? Es que ellos tenían solamente la posibilidad de cambiar las fichas en las oficinas donde estaban. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el dueño se enriquecía de todas formas, ¿no? ¿Cierto? Era totalmente arbitraria toda la situación de ellos. Sí, súper injusto. Imagínense a usted que le paguen su sueldo y le digan, usted puede ocupar su sueldo solamente en Falabella, en ninguna otra parte. En todo caso, la empresa Rendy, profe, lo hace igual, el Unimar lo hace así, dar las gift card y hay que ir a gastarlas solamente en los supermercados adheridos a la marca, porque usted no los puede gastar en ninguna otra parte, así que no han cambiado mucho los tiempos, le contaría. Mire. Yo me acuerdo profesora, que y también abrían de las 5 a las 6 de la mañana, era como el único momento que tenían que comprar.
Exactamente, había un horario fijo, ¿cierto? Muy bien, vaya levantando la manito los que quieran participar. Ya, muy bien, Gloria. Efectivamente tenía un horario, ¿cierto? Y abría a las 5 de la mañana esta pulpería, que era casi el único lugar donde se podían comprar alimentos. ¿Qué más se vendía en las pulperías? ¿Se acuerdan o no? Los medicamentos también, profesora, la ropa. Vendían la ropa, los Sí. insumos, los víveres, todas esas cosas. Profesora, y lo otro es que varios se volvieron alcohólicos. Yo eso es lo que me acuerdo, que estaban, por todo este tema de lo que estaban viviendo, muchos se tiraron lo que era el trago y Es se que muchos unieron fueron después con, para poder, ¿cómo se llama? Protestar con todo esto que estaba pasando para poder mejorar su estilo de vida que tenían. Con el es que tema muchos de, quedaron frustrados con el sueño de que ahí era realmente como grito y plata, y cuando llegaban allá con sus familias quedaban totalmente ahí frustrados y se tenían que atener a la situación que había nomás. Exactamente, ellos iban, recuerden que estuvimos viendo la última clase donde se hablaba y decían que se corrió la voz, ¿cierto?, de que en el norte había mucho trabajo y muy bien remunerado, entonces la gente que hace del campo, ¿cierto?, se va al norte a buscar estas nuevas oportunidades laborales para mejorar sus condiciones de vida y se dan cuenta que la cosa no era así como la pintaban, no era bonita como la pintaban. Y llegaron, al final terminaron viviendo peor como estaban antes en el sur o en las zonas rurales. Todo eso, ¿cierto?, enfocado en lo que era este auge del salitre, que fue súper importante, como les decía yo, que marca, pero variados hechos que vienen después de todo este proceso, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a seguir avanzando con el tema del salitre, vamos a ver un video que yo les traje, un pequeño resumen, y vamos a ver las consecuencias del auge del salitre para la próxima clase partir de lleno ya con lo que es la cuestión social. ¿Por qué es súper importante ver esto? Porque a partir de todas estas diferencias, ¿cierto?, que existieron a nivel social, este descontento de los trabajadores, surge la llamada cuestión social, ¿ya? Que eso es lo que a lo que quiero llegar y quiero que nos enfoquemos en esa parte. Y después, la semana subsiguiente, vamos a finalizar ya con la actividad que vamos a hacer, que va a ser coeficiente 2, que vamos a crear un afiche, ustedes van a crear un afiche en papel o si quieren digital, como ustedes quieran, sobre estas primeras huelgas, ¿cierto?, de los trabajadores, tanto de las salitreras como de diferentes lugares del país. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ya. Entonces vamos a ver este video, déjenme agregar aquí el audio para que todos puedan escuchar, compartir sonido del equipo. Ahí estamos. Atención, es cortito, cortito. Tras el triunfo en la Guerra del Pacífico, unas 300 oficinas explotan el salitre chileno. miles de campesinos atraídos por el oro blanco. Chile es el único productor mundial de salitre. El mineral aporta el 50% del gasto público. Grandes fortunas surgirán en el norte. La mayoría de la producción se concentra en manos de inversionistas ingleses. Pero la bonanza no durará demasiado. Producto de la Primera Guerra, se cortan los envíos de salitre a Alemania, uno de los principales compradores. El país pierde el pilar de su economía. Las oficinas salitreras quedan transformadas en verdaderos pueblos fantasmas. Postales, un aporte al Bicentenario. Perfecto. Cuéntenme qué les llamó la atención de este pequeño, ¿cierto? De este pequeñísimo video donde muestran toda la historia de las salitreras. Así, súper resumido, lo más importante. ¿Qué les llama la atención o qué recuerdan de lo que estuvimos viendo recién? Que quedamos sin nada. Que Que quedó quedamos sin nada, que- nada. Profe, yo creo que lo más terrible fue cuando Alemania inventó el salitre sintético, y ahí yo creo que se murió todo lo que estaba pasando acá en Chile. Eso fue lo que realmente le dio como el golpe final a la vida tan abundante que había en el norte, porque igual ganaron plata los ricos, como siempre, pues, profe, pero todos perdieron, todos. Exactamente, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver todas las consecuencias, ¿cierto? Producto del salitre, quiénes se beneficiaron, quiénes son los que no tocaron nada, por qué cayó, ¿cierto?, el salitre de un día para otro, por qué es tan importante el tema también del salitre sintético, entre otros factores también, ¿ya?
Perfecto. Avanzamos entonces. Uy, perdón. Ahí sí. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, vamos a comprender las consecuencias que trajo consigo, ¿cierto?, este salitre para Chile a nivel económico, político y social, ¿ya? Entonces, como siempre, ¿cierto?, nos vamos a ubicar cronológicamente en el tiempo y espacio para poder entender estos procesos, ¿cierto?, de las historias que son súper, súper importantes. Entonces, partimos, ¿cierto?, con lo que es la República Liberal. Recuerden que primero, ¿cierto?, teníamos estos dos partidos políticos que eran los conservadores y los liberales, y dentro del periodo liberal es donde surge, ¿cierto?, todo lo que es este auge del salitre, y por supuesto con la incorporación de los nuevos territorios que se ganaron en la Guerra del Pacífico, porque es ahí donde parte el tema del auge del salitre, ¿ya? También tenemos, por supuesto, el auge del salitre entre 1880 y 1930. Esos son los años en donde Chile, ¿cierto?, es beneficiario económicamente de lo que es el salitre, de este impuesto que recibía. Recuerden que Chile no era dueño de las salitreras propiamente tal, ¿ya? Por supuesto, también se marca dentro de este proceso las nuevas clases sociales, ya que parten con este auge del salitre. Se desordena un poquito, ¿cierto? Y se empiezan a marcar la clase alta, nace la clase media y, por supuesto, la clase pobre, que es la menos importante en aquel tiempo, pero que después va a pasar a ser la más importante, ya va a tener el papel protagónico en este proceso y en esta cuestión social. Y por supuesto, dentro de la República Parlamentaria que se comienza a formar a partir de la caída, ¿cierto?, de este salitre, es la crisis de 1925, chiquillos, por la dependencia del salitre. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy para terminar ya formándonos, ¿cierto?, una idea de lo que será esta cuestión social que vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, partimos con las consecuencias del salitre y vamos a ir a lo que son... apagando micrófonos, por favor, ya para que no se acople. Miren, producto del desarrollo económico que se generó, ¿cierto?, con la explotación del salitre entre los años 1880, en donde parte, ¿cierto?, esta incorporación de los territorios, hasta 1920, se desarrollaron importantes inversiones, ¿cierto?, estos avances, y por supuesto inversiones a Chile. Queríamos mejorar a Chile, queríamos que este Chile fuese igualito a los países de Europa, ¿cierto? Recuerden que ellos se trataban de vestir, todos los criollos, ¿cierto?, y toda la élite de Chile, sobre todo de Santiago, comenzaban a vestirse igual que los europeos y querían, por supuesto, que Chile también fuese igual. Es por eso que decíamos en la última clase que todo el casco antiguo de Santiago tiene la arquitectura, ¿cierto?, inspirada en Europa, ¿ya? Porque ellos querían parecerse mucho a estos europeos, ¿ya? Y cómo vivían estos europeos. Si alguien quiere opinar, levanta la manito nomás y el profesor Sebastián ahí me va a ayudar y me va a avisar quién quiera opinar, ya no hay problema. Entonces, entre las más relevantes se pudieron mencionar, que esto también lo vimos en las últimas clases, la construcción de las líneas férreas, ¿cierto? El ferrocarril, recuerden que llega como un nuevo adelanto tecnológico, y por supuesto las líneas férreas que llevan el ferrocarril de norte a sur, principalmente para poder transportar, ¿cierto?, todo lo que eran estas materias primas, y esta materia prima que era el salitre, recuerden, el mineral más importante de la economía chilena. Construcción de alcantarillados. Recuerden que finalizando siglo XIX y partiendo del siglo XX no teníamos alcantarillado. Recuerden que la gente tiraba toda la basura, ¿cierto?, así por la ventana, o si no pasaba una sequía en medio de las casas, de estas casas que vamos a ver también más adelante, pasaba ahí todo lo que era la suciedad y los restos, ¿cierto?, basura y todo lo que ustedes ya saben. Las redes de agua potable y, por supuesto, la pavimentación de calles en las principales ciudades del país. ¿Se acuerdan que en la última clase también estuvimos comentando esto? Que todavía quedan algunas calles con estas primeras pavimentaciones antiguas, que ahí uno pasa con el auto, ¿cierto? Y te suena todo y vibra todo el auto. Todavía quedan esos lugares. Fueron las primeras pavimentaciones que se realizaron a nivel de país. Y el impulso de los transvías, ¿cierto?, las principales ciudades también. Recuerden que las principales ciudades en aquel tiempo, finalizando el siglo XIX y partiendo del siglo XX, eran Santiago, Valparaíso y Concepción. Y después, ya con el auge del salitre, ¿cierto?, pasa también el norte del país, sobre todo la región de Iquique, ¿ya? Construcción de viaductos, puentes y puertos. Recuerden que también, finalizando el siglo XIX, se canaliza el río Mapocho, que también lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Sobre todo ahí estuvimos viendo una foto del puente Calicanto, y también la construcción de establecimientos educacionales. Aquí la educación también pasa a ser importante, pero la pregunta, ¿todos tenían derecho a la educación o solamente alguna clase social? Algunos no. Algunos nomás, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que tenían ahí opción de poder estudiar? Solamente Los los de- hijos de los jefes.
¿Cómo? Adivine, pues, profe, ¿quiénes? Una vez más. La clase ahí, la clase, ¿cierto?, terratenientes, estos dueños de tierra, de hacienda, ¿cierto?, la élite de Chile eran los que podían estudiar. Y por supuesto, al crear y construir nuevos establecimientos educacionales, también ya la clase media, ahí es donde nace la clase media, chiquillos. Recuerden que las clases sociales antes del auge del salitre se caracterizan por la clase alta y la clase baja. Con el auge del salitre nace una nueva clase social, que es la clase media, y ahí la clase media es donde entran estos, ¿cierto?, primeros administrativos, ¿cierto?, trabajadores públicos, que son estas personas que comienzan a estudiar ya con la construcción de estos nuevos centros educacionales. Recuerden que también ya finalizando el siglo XIX la mujer también podía estudiar en la universidad, aunque no todas, ya muchas estudiaban en el extranjero y venían a Chile ya con su carrera. Pero ahí es donde comienza ya el tema de la educación y parte, ¿cierto?, nace esta clase media. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? Todo bien por mi parte. Oye, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Me tienen que avisar si voy muy rápido o si algo no entendieron, porque la idea es que nos quede todo clarito, ¿ya? No, está bien, profe, si eso ya lo pasamos ya. Sí, ya habíamos pasado. Muy bien. Y aquí tenemos algunas fotos, ¿cierto?, de algunas estaciones. Tenemos la estación central allá arriba, la estación de Ancud de Chiloé y la estación... Ahí también está la misma... Uy, puse la misma foto 2 veces, ya, no importa. La misma estación. Ya recuerden que las estaciones no estaban hechas tanto para el transporte de las personas, sino que era más que nada netamente un tema económico, ¿ya? Para poder transportar estas materias o esta materia prima que estaba marcando ahí la economía de Chile. Seguimos. Tenemos los primeros cambios, chiquillos, y consecuencias, que son los cambios demográficos. ¿Ustedes saben lo que es la demografía? ¿Alguien sabe más o menos qué será la demografía? ¿Se le ocurre algo por ahí? Delante pregunté, me dijeron lo que nosotros hacemos cuando éramos niños, de estar escribiendo los cuadernos. Yo le dije, no, pues la caligrafía es la demografía. ¿Qué será la demografía? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Como los mapas, profe. Carta. ¿Cómo me dijo María Concha? Mapas. Yo digo Como mapas, ya. Sí. cartas, Cartas. como ¿cómo es? Tatelógrafo. Como papelógrafo. No como eso que ¿Como escriben. cartografía? Claro. Ah, ya. Ya, estaban un poquito alejados. Miren, demografía, chiquillos, es la ciencia, que estudia la data, por ejemplo, de nacimientos, de muerte, la cantidad, cómo va creciendo la población, ¿ya? Eso es cuando hablamos de demografía. De hecho, el próximo año ustedes lo van a ver en historia. De hecho, parten, si no me equivoco, con demografía. La primera unidad que tienen ustedes es demografía, que van a ver pirámide de población, cómo aumenta la población, por qué dejaron de nacer, a lo mejor de haber tantos nacimientos, por qué hay menos muerte. Todas esas cosas van variando con el tiempo, y eso estudia la demografía, ¿ya? Estos cambios humanos, ¿ya? A nivel de población. Entonces nosotros vemos primero el primer cambio demográfico, que sería el aumento de población. El norte de Chile no se caracterizaba por ser una región con gran cantidad de población. Recuerden que la cantidad de población se centraba netamente en Santiago, en Valparaíso y en Concepción, ya por ser ciudades que estaban mucho más desarrolladas, había más trabajo, ya no así en los lugares rurales. Pero con el auge del salitre, ¿qué pasa? Se escucha, ¿cierto?, que en el norte de Chile hay mucho trabajo, muy bien remunerado, se vive súper bien, se come súper bien, y la gente que vivía en lugares rurales y en el sur de Chile se va al norte y comienza a aumentar de una manera impresionante la población. Eso es un cambio demográfico, ¿ya? Es un cambio, un aumento de población. Entonces aquí, eso lo que provoca una de las consecuencias, ¿cierto?, del auge del salitre, es que aumenta la población, toda la gente emigra, ¿cierto?, y se va al norte del país buscando estas nuevas oportunidades laborales, ¿ya? Está mejorando las condiciones de vida. Entonces se hace mucho más notorio en el norte de Chile, ¿ya? Por lo tanto, miren, aquí hay un ejemplo donde dice que el aumento demográfico se manifiesta entre los años 1895 y 1907. 1907 es una fecha importante, chiquillos, que lo vamos a ver la próxima semana, porque en esa fecha, el 21 de diciembre, se desarrolla un proceso pero importante que marca Chile para siempre, que es la matanza de la Escuela de Santa María, que ahí lo vamos a ver, uno de los primeros movimientos sociales de los obreros, que esa fecha ahí nunca se nos va a olvidar, la vamos a recordar la próxima clase. La población nortina, chiquillos, crece de
141.000 a 234.000 habitantes. O sea, imagínense la gran cantidad de población. Aumenta casi el doble, ¿ya? Muchos de los cuales provenían principalmente de las zonas rurales del país, ¿ya? Todos, por supuesto, buscando mejores condiciones de vivir y también laborales. ¿Qué hacen los... Apagando micrófonos, apagando micrófonos. ¿Profe, era cuáles o cuáles? Ay, ¿a dónde? En No, la en otra. cuáles. Sí, lo que pasa es que ahí Ah. no tengo una falta de ortografía, después Ah, lo vamos ok. a arreglar, ¿ya? En los cuales. Los cuales provenían, ¿ya? Pero lo importante es saber que ellos venían todos del sur de Chile, ¿ya? También tenemos, chiquillos, consecuencias económicas. Ya conocimos las consecuencias demográficas, ahora nos vamos a las consecuencias económicas. También súper importante, ¿cierto? Trajo con... ¿Por qué? Porque, como sabemos, el salitre era el producto más importante. Este oro blanco, como le llamábamos nosotros, ¿cierto? Pasa a ser el único mineral más importante, ¿cierto? Producido en Chile. Y, por supuesto, económicamente somos los que recibimos ahí el dinero, ¿cierto? Para poder modernizar, ¿cierto? A este país. Por lo tanto, nosotros hablamos de una monoproducción y una monoexportación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de monoproducción, estamos hablando de lo que se produce dentro del país. Por lo tanto, nosotros en Chile, finalizando el siglo XIX y partiendo el siglo XX, el único producto que se produce en Chile es el salitre. No había nada más que el salitre. Por lo tanto, la economía de Chile dependía netamente de esta producción de salitre. Y también hablamos de una monoexportación. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único mineral que se exportaba en Chile era el salitre. Por lo tanto, ¿qué pasaba si el salitre se acababa? ¿Qué le pasaba a Chile económicamente si se acababa el salitre? Se quedaba Bajaba. sin una entrada de dinero, pues. Exactamente, se nos iba, pero hacia abajo, ¿cierto? La economía chilena. Y eso fue lo que pasó. Por eso se habla de la crisis del 29, porque baja, ¿cierto? Termina el mercado en Europa, ¿cierto? Hay una baja en el mercado en Europa. Y recuerden que nosotros exportábamos mucho salitre a todo el mundo. Recuerden que en la última clase estuvimos viendo, de hecho, algunos afiches de cómo se producía, ¿cierto? Cómo se comercializaba todo lo que era el salitre y se publicitaba el salitre en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que el salitre se acabó. ¿Qué pasó con el salitre? ¿Por qué ya no exportamos más salitre? ¿Alguien sabe qué pasó? Se acabó Porque el salitre. Alemania Pero fue el que salitre hizo el salitre sintético. Hay sí, salitre sintético. Y un joven también me estaba hablando por ahí. ¿Quién era? Jonathan, Jonathan. ¿Qué me dijo usted, Jonathan? que inventaron el salitre sintético. Inventaron el salitre sintético, como decía la compañera al principio de la clase, ¿cierto? El salitre sintético marca, por supuesto, el fin del salitre chileno, porque imagínense, se supone que en una de las salitreras necesitábamos 100, 200 o 300, ¿cierto? Obreros para poder producir este salitre. El salitre sintético solamente necesitaba 100 o 50 personas para poder producirlo. Por lo tanto, era mucho menor la mano de obra que se necesitaba. Era mucho menos el esfuerzo, valía más barato porque es sintético, ¿cierto? Por lo tanto, se comercializaba mucho a menor costo. Por lo tanto, ¿qué hacía el resto del mundo que necesitaba este salitre? ¿Se iba al salitre que valía más caro o al salitre que valía más barato? Abarataban costo, obviamente, pues tenían que Por buscar el más supuesto. barato. Por supuesto, por lo tanto, ahí es el salitre sintético, ¿cierto? El que le da como la patada, ¿cierto? Al salitre chileno y baja, por supuesto, la producción. Y imagínense qué pasa con Chile, ¿cierto? Que era su único mineral que era monoproducido en Chile y monoexportado también. No había más que el salitre, por lo tanto, Chile baja, ¿cierto? Baja. ¿Ya? Ahí más o menos tenemos una de las grandes consecuencias, ¿cierto?, de la economía del salitre. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa si ya no hay más exportación de salitre? ¿Qué pasa con las oficinas salitreras? Se cerraron, pues. Quebraron. Quebraron las oficinas salitreras, se cierran, ¿cierto? ¿Y qué pasa con toda esa gente, esas millones de personas y familias que trabajaban en estas oficinas? ¿Qué hacen? Tuvieron que empezar a migrar a otros lados, buscar quizás otras fuentes de trabajo, que igual en ese minuto tiene que haber sido dificilísimo, porque el salitre la llevaba, pues. Exactamente, y imagínense que ellos vivían dentro de las oficinas salitreras, ellos no tenían casas, no tenían viviendas, y si esa oficina salitrera cerraba, se quedaban sin casa. Por lo tanto, es ahí donde nacen los primeros problemas sociales.
Por eso le llaman cuestión social. Después les vamos a explicar también por qué se llama cuestión social, ¿ya? Y por qué estos primeros problemas que empiezan a aparecer, ¿cierto? Comienzan también a generar en la gente, ¿cierto? En el pueblo, esta impotencia, ¿cierto? De tanto dinero que llegó y que ellos no pudieron hacer uso, no tienen vivienda, no tienen trabajo, se mueren de hambre, comienzan los primeros movimientos sociales. La gente empieza a luchar por mejoras también laborales. Recuerden que no todas las oficinas se cierran algunas, pero ya con el tiempo terminan cerrándose todas y la gente queda, por supuesto, cesante, sin comida, sin vivienda, sin nada. ¿Ya? O sea, los ricos se siguen llenando los bolsillos y los pobres siguen siendo más pobres, ¿ya? Eso es una de las consecuencias económicas súper importantes, chiquillos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo clarito? ¿Alguna duda? Súper bien, profe. Perfecto. Vamos avanzando entonces. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo Consulte. se llama? Hola, Polieterado. ¿Cómo es? Se me olvidó. ¿qué cosa? De los... Proletariado. Ah, de los el trabajadores, ¿cómo se le llamaba? No se le proletariado. llamaba. Proletariado. Es difícil. Sí, proletariado. Proletariado. El Sí. proletariado. Obreros también les decían. El Más fácil. se proletariado. levantó contra los... Eso, se me había olvidado el nombre. ¿Se levantó Es contra difícil. qué? ¿Contra qué se levantó el proletariado? Se levantó contra los... Contra los dueños de la salitrera. Sí, pues, contra los dueños de las salitreras. Sí. Contra los ricos, pues. Contra los Sí, pues, ricos. contra los ricos. Sí, y Contra miren, los extranjeros. también, y miren un detalle curioso, el gobierno, en vez de preocuparse de sus ciudadanos, de apoyarlos, ¿qué hace? Manda a matar a toda la gente que estaba ahí peleando por sus derechos. Y Sí, protege a los extranjeros y no a su propio pueblo. Que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ahí se viene súper buena esa clase, tenemos unas imágenes súper buenas para eso, ¿ya? la Nada cuestión nuevo en todo política. caso, profe. Exactamente. igual los tiempos. Nada No cambian nuevo, nada. nada nuevo. Exactamente, se sigue repitiendo con el paso del tiempo y vamos a ver, vamos a hacer después un antes y un después, vamos a ir comparando todos los hechos históricos y se van a dar cuenta que las cosas siguen tal cual, no son muchos los cambios que se han producido, chiquillos, a pesar de que han pasado más de 200 años de todos estos procesos. Es impresionante cómo se siguen repitiendo todos estos patrones, ¿cierto? Que parten con la llegada del español a América, que parten con el abuso, ¿cierto?, a los pueblos indígenas y que se sigue plasmando a través de diferentes etapas de la historia de Chile. Llega a dar impotencia, llega a dar ganas de tirar el computador lejos y ir todos ahí a pelear por nuestros derechos, ya, pero vamos a seguir con la clase mejor. Ya, avancemos. Consecuencias sociales, por supuesto, también tenemos. ¿Por qué? Porque si bien el país, ¿cierto?, experimentó importantes avances tecnológicos, avances en la educación, avances en la infraestructura, ¿cierto?, para ir mejorando nuestras condiciones de vida de todos los chilenos, por supuesto, no fue para toda la población, no todos salieron beneficiados con esto. Y por supuesto el nacimiento de las nuevas clases sociales marcan estas consecuencias sociales. Como yo les decía, traen diferencias, ¿cierto? Siendo por supuesto los más afectados la clase baja o estos rotos como se les llamaba, o el proletariado, ¿cierto? Que lo vamos a practicar ahí toda la semana para que la próxima semana lo podamos ahí mencionar. A mí igual me costó pronunciarlo, estuve harto tiempo ahí pronunciándolo, pero lo aprendí. Ya a esta gente trabajadora, ¿cierto? A esta gente humilde, a la gente que al fin y al cabo en aquellos tiempos, ya partiendo lo que era el siglo XX, son mucho más en número, ya la población, la clase baja es, pero impresionante la cantidad de población y son muy pocos los que eran de las clases sociales altas, ya, eran mucho más la clase baja que la clase alta. Entonces con este auge del salitre solamente se beneficia a la élite chilena, los terratenientes, los dueños de las salitreras, los dueños, ¿cierto?, de estas haciendas, de toda esta gente que tenía mucho terreno, mucho territorio, todos ellos se llenan los bolsillos de plata y también los grandes empresarios, los mineros, los comerciantes y los banqueros. Ellos se juntan y forman solamente un grupo social que es la clase alta, ¿ya? Después aparece, dígame nomás. Y los pobres empezaron, de hecho, el proletariado empezó a manifestarse y cuando hicieron lo mismo que hacen, ¿cómo se llama? Tío, lo llamaban por ahí. Hacen el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ahora? ¿Qué cosa? Cuando hacen la pega, cuando se juntan altos para empezar a crear Sindicato. leyes.
Un sindicato. Un sindicato. Por eso Efectivamente. empezó todo, porque empezaron a hacer un sindicato para tener mejores salarios y Mejores condiciones. mejores condiciones laborales. Exactamente, de hecho es ahí, chiquillos, con la cuestión social y con estos primeros movimientos sociales de los obreros, que también se une la clase media, es donde parte, ¿cierto?, los primeros beneficios para los trabajadores, beneficios entre comillas, ya, pero nacen las primeras leyes laborales para proteger a los trabajadores. Recuerden que en aquellos tiempos, sobre todo en las salitreras, Sí, pues si las condiciones de antiguamente no trabajo... se llamaba sindicato, se le llamaba la cuestión social. Exactamente, por eso parte ahí todo. Por eso que no quiero que nos metamos tanto todavía, porque la próxima semana vamos a ver lo que significa en sí la frase cuestión social, quién le pone ese nombre y de dónde parte todo esto, ya que eso lo vamos a ver ahí la próxima semana. Pero por supuesto, todas estas consecuencias sociales llevan a la gente a desesperarse, llevan a no seguir aguantando, ¿cierto? No se ven beneficiados, ven que no ganan dinero, ¿cierto? Aparece una nueva clase social que es la clase media, y por supuesto la clase obrera o la clase pobre o estos rotos, para que ustedes vean, a pesar de que son la clase más baja en aquel tiempo, pasa a ser en un momento la clase más importante, porque son los que mueven el país, los que logran, ¿cierto?, cambios en el país significativos. Es por eso que hasta el día de hoy siempre se dice, ¿cierto?, que es el pueblo el que puede hacer cambiar el país, ¿ya? No así con la violencia, pero sí se puede hacer, ¿ya? Sin embargo, dice acá, la clase obrera solo recibía estas migajas, ¿cierto?, de la economía, las malas condiciones laborales, los bajos sueldos. Ellos querían, ¿cierto?, no recibir fichas, recibir dinero, poder gastar la plata donde ellos querían, comprarse lo que ellos querían, vivir de una mejor manera. Fueron, pero muchos de los problemas sociales que comenzaron a hacerse notar, chiquillos, sobre todo con el cierre de las salitreras, que la gente vuelve a Santiago y comienza a vivir en unas casas inmensas, en donde familias completas viven en habitaciones, chiquillos, en condiciones pero sanitarias horribles. Muere mucha gente. Los famosos, aparecen los CITES, los conventillos también, y por supuesto estas casas, ¿cierto?, que comienzan ahí, o estas chozas que comienzan a armarse en diferentes lugares que hoy en día ya se les puede llamar tomas, ya que desde aquel tiempo ya se realizaban estas tomas porque la gente no tenía para vivir, se quedó sin pega, se quedó sin nada. Imagínense, con familias completas, con niños. Hay una tasa de mortalidad, pero impresionante la cantidad de gente que murió por enfermedades en aquel tiempo, que también lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? ¿Qué hace todo esto? La gente se molesta, la gente se enoja y pronto, ¿cierto?, llevaría a movilizar a estos miles y miles de trabajadores y sus familias a luchar por mejorar todo esto.